Cuando hablamos del conflicto entre Israel e Irán, no estamos ante una simple pelea entre dos países con ideas diferentes. Se trata de un choque que mezcla historia, religión, política, poder nuclear y ambiciones regionales. Y para entenderlo, tenemos que retroceder unas cuantas décadas, cuando la relación entre ambos era muy distinta a la que conocemos hoy. Antes de 1979, Israel e Irán no eran enemigos. De hecho, Irán fue uno de los pocos países de mayoría musulmana que reconoció a Israel como Estado tras su creación en 1948. Ambos compartían intereses estratégicos. Israel, aislado en una región que lo rechazaba, veía en Irán un aliado potencial, e Irán, gobernado por el Shah Mohammad Reza Pahlaví, tenía una visión modernizadora y prooccidental que lo acercaba a Estados Unidos y, por consecuencia, a Israel. Durante esa época, cooperaban en temas como tecnología, comercio y hasta seguridad. Pero todo cambió radicalmente con la Revolución Islámica de 1979. Con la caída del Shah y el ascenso del Ayatollah Ruhollah Khomeini, Irán pasó de ser un aliado de Occidente a convertirse en su más acérrimo crítico. El nuevo régimen teocrático, basado en una interpretación chiita del Islam, no solo rompió relaciones con Israel, sino que lo declaró un régimen sionista ilegítimo que debía desaparecer. Para Khomeini y sus sucesores, Israel se convirtió en el símbolo de la opresión occidental en Medio Oriente. Desde entonces, Irán ha promovido una política abiertamente hostil hacia Israel, tanto en el discurso como en la práctica. Pero no lo ha hecho de forma directa, sino a través de lo que se conoce como guerra por poder o proxy war. Es decir, apoyando a grupos armados que operan en otros países y que comparten su odio hacia Israel. Uno de los más conocidos es Hezbollah, en el Líbano. Este grupo chiita, fuertemente armado y financiado por Irán, ha librado varias guerras contra Israel y mantiene una constante tensión en la frontera norte. También está Hamás, en Gaza, con quienes Irán ha tenido altibajos, pero a quienes ha brindado respaldo militar y financiero. De esta manera, Irán ha logrado mantener una presión constante sobre Israel sin involucrarse directamente en una guerra convencional. Por su parte, Israel ve a Irán como una amenaza existencial. No solo por su retórica, donde líderes iraníes han llamado abiertamente a la destrucción de Israel, sino por sus avances en tecnología nuclear. Desde principios de los 2000, la comunidad internacional ha estado preocupada por el programa nuclear iraní. Aunque Irán insiste en que es con fines pacíficos, muchos temen que busque construir una bomba atómica. Para Israel, un Irán nuclear no es una opción. Este temor llevó a operaciones encubiertas y ciberataques, como el famoso virus Stuxnet, que en 2010 saboteó las centrifugadoras nucleares iraníes. También ha habido asesinatos de científicos iraníes que, según informes, fueron organizados por el Mossad, la agencia de inteligencia israelí. Israel no lo ha confirmado oficialmente, pero tampoco lo ha negado. Mientras tanto, las tensiones han escalado con el paso de los años. En Siria, por ejemplo, Irán ha desplegado fuerzas y ha tratado de establecer bases militares. Israel, que considera inaceptable la presencia iraní tan cerca de sus fronteras, ha respondido con cientos de bombardeos selectivos. Es una guerra en la sombra, donde los dos no se enfrentan directamente, pero donde cada movimiento puede encender una chispa. Y mientras todo esto ocurre, la comunidad internacional trata de mediar, pero con poco éxito. El acuerdo nuclear de 2015, firmado entre Irán y las potencias mundiales, ofreció una pausa. Irán limitaba su programa nuclear a cambio del levantamiento de sanciones económicas. Pero en 2018, Estados Unidos se retiró del acuerdo bajo la administración de Donald Trump y las tensiones volvieron a crecer. Israel aplaudió esa retirada, pues nunca confió en el acuerdo. Para el gobierno israelí, cualquier trato con Irán que no elimine completamente su capacidad nuclear es peligroso. Mientras que Irán, en respuesta, comenzó a enriquecer uranio por encima de los límites establecidos. De nuevo, la carrera armamentista estaba sobre la mesa. En este punto, vale la pena preguntarse, ¿es este conflicto inevitable? ¿Estamos destinados a ver una guerra abierta entre estos dos países? ¿O hay una posibilidad de reconciliación, aunque sea lejana? Para responder a eso, tenemos que entender no solo lo que está ocurriendo hoy, sino los intereses que hay detrás de cada movimiento. Porque en este tablero no solo están Israel e Irán, también juegan Estados Unidos, Rusia,
China, Arabia Saudita y otros actores regionales con sus propias agendas. Para entender por qué el conflicto entre Israel e Irán sigue siendo uno de los más tensos y potencialmente explosivos del mundo, hay que observar el tablero regional. Aquí no se trata solo de dos enemigos jurados. Hay una lucha por el liderazgo ideológico, religioso y político de todo Medio Oriente. Irán aspira a convertirse en el eje del Islam chiita, un bloque religioso político que desafía el dominio sunita, liderado históricamente por Arabia Saudita. Israel, por su parte, no pretende expandir una influencia religiosa, pero sí busca asegurar su existencia en un entorno hostil, protegiéndose de amenazas que percibe como existenciales. Esto ha llevado a que, paradójicamente, países que antes eran enemigos de Israel, como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, comiencen a acercarse a él. Estos acercamientos, conocidos como los Acuerdos de Abraham, fueron impulsados durante el gobierno de Trump y han tenido como objetivo principal contener la influencia iraní en la región. En otras palabras, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Arabia Saudita e Israel no comparten valores políticos o religiosos, pero sí una amenaza común, Irán. Ambos temen que el régimen de Teherán desestabilice la región a través de sus milicias aliadas, sus misiles de largo alcance y, sobre todo, su posible desarrollo nuclear. Irán, en respuesta, ha intensificado su discurso anti-israelí y ha reforzado su apoyo a grupos armados. A través de Hezbollah en Líbano, de milicias chiitas en Irak, de los hutíes en Yemen y de Hamás en Gaza, ha tejido una red de aliados que lo convierten en un actor regional con una capacidad de acción indirecta muy amplia. Este enfoque le permite librar múltiples frentes sin declarar una guerra directa. Israel, por su parte, ha adoptado una estrategia preventiva: atacar antes de que la amenaza se materialice. Esta doctrina se ha traducido en cientos de ataques aéreos en Siria contra objetivos iraníes y de Hezbollah, operaciones encubiertas dentro del propio Irán y una intensa labor diplomática para aislar a Teherán internacionalmente. Todo esto genera una tensión constante que se vive como una cuerda estirada al máximo. En cualquier momento, un error de cálculo podría escalar en un conflicto abierto. Pero hay un factor que complica aún más el panorama: el programa nuclear iraní. Desde que Estados Unidos se retiró del acuerdo nuclear en 2018, Irán ha aumentado su nivel de enriquecimiento de uranio y ha restringido el acceso de los inspectores internacionales. Aunque aún no ha fabricado una bomba atómica, los informes de inteligencia sugieren que está cada vez más cerca de poder hacerlo si lo decide. Para Israel, eso es inaceptable. El primer ministro Benjamín Netanyahu ha sido uno de los críticos más duros del acuerdo nuclear y ha dicho abiertamente que su país no permitirá que Irán obtenga armas nucleares, incluso si tiene que actuar solo. Eso nos deja con un escenario preocupante: un país, Israel, con capacidad militar avanzada, incluyendo su propio arsenal nuclear no declarado, dispuesto a atacar para evitar que su enemigo, Irán, obtenga lo mismo. Y al otro lado, un régimen iraní que se siente rodeado, sancionado, y que ha hecho del nacionalismo y la resistencia su bandera. La situación se agrava cuando se involucra la tecnología. En los últimos años, el ciberespacio se ha convertido en un campo de batalla silencioso pero peligroso. Israel ha sido acusado de hackear sistemas industriales iraníes, como ocurrió con Stuxnet. Irán, por su parte, ha intentado atacar infraestructuras críticas israelíes, desde redes de agua hasta hospitales. Es una guerra moderna, sin balas, pero con potencial destructivo. Este tipo de enfrentamientos tecnológicos muestran cómo ha evolucionado el conflicto. Ya no se libra solo en campos de batalla físicos, sino en redes digitales, satélites, misiones de inteligencia y operaciones de sabotaje. Pero incluso en este entorno hostil, hay elementos que invitan a pensar que una guerra total no es inevitable. Ambos países, aunque enemigos, son racionales en sus decisiones. Irán sabe que atacar directamente a Israel desataría una respuesta devastadora. Israel, a su vez, sabe que una guerra abierta con Irán arrastraría a toda la región y pondría en peligro su propia seguridad a largo plazo. Además, la comunidad internacional, con actores como Estados Unidos, Rusia, China y la Unión Europea, juega un papel importante como freno. Cada vez que el conflicto se aproxima a un punto de no retorno, surgen esfuerzos diplomáticos, reuniones de emergencia, advertencias y sanciones para evitar el estallido. Pero esto no resuelve el problema de fondo.
Ambos países siguen viendo al otro como una amenaza que debe ser contenida o eliminada. Así que el conflicto sigue allí, como una tormenta en el horizonte que nunca termina de descargarse. Latente, lleno de tensión, con chispazos ocasionales, pero siempre con el riesgo de escalar más allá de lo controlable. Más allá de los misiles, las milicias y los tratados internacionales, el conflicto entre Israel e Irán también se libra en el terreno simbólico y narrativo. Es una guerra de ideas, de relatos. Cada país se presenta como el justo, el defensor de la verdad, mientras acusa al otro de ser la encarnación del mal. Y estas narrativas no solo influyen en su política exterior, sino también en la manera en que sus pueblos entienden el mundo. Para el régimen iraní, Israel no es solo un enemigo geopolítico. Es el símbolo del imperialismo occidental, una entidad sionista que ocupa tierras musulmanas y representa una amenaza a la identidad islámica. Esta narrativa, impulsada desde la Revolución Islámica de 1979, ha sido fundamental para la legitimidad del régimen ante su propia población. Atacar verbalmente a Israel no es solo política exterior, es ideología, es fe, es revolución. Por eso, cada viernes en Teherán se repite el ritual del Día de Al-Quds, en el que multitudes corean muerte a Israel y ondean banderas palestinas. Es una forma de proyectar resistencia, de mantener vivo el relato de lucha contra la opresión. Incluso cuando la mayoría de los iraníes comunes y corrientes tienen problemas más urgentes, inflación, represión, falta de libertades, el enemigo externo siempre funciona como válvula de escape y elemento de cohesión nacional. Israel, por su parte, se presenta como una nación democrática rodeada de amenazas. La historia del Holocausto y la necesidad de un refugio seguro para el pueblo judío están profundamente arraigadas en su identidad nacional. Por eso, cuando líderes iraníes niegan el Holocausto o llaman a borrar a Israel del mapa, no se percibe solo como retórica, se siente como una amenaza existencial. En este marco, el desarrollo nuclear iraní no es solo una cuestión estratégica. Es un símbolo de resistencia para Irán, pero para Israel es una línea roja. Y en ese choque de símbolos, la diplomacia se vuelve frágil. Pero no todo se mueve en líneas tan claras. Hay contradicciones, matices y hasta contactos indirectos entre los dos países que a veces pasan desapercibidos. Por ejemplo, durante las décadas pasadas, en momentos de emergencia humanitaria, ha habido intercambios mínimos, como ayuda a víctimas de terremotos o gestos simbólicos de solidaridad entre pueblos. También se sabe que, durante los primeros años tras la Revolución Islámica, Irán vendió petróleo a Israel de forma encubierta, en plena guerra con Irak. La geopolítica, como ves, rara vez es blanca o negra. Otro aspecto importante es la juventud. Más del 60% de la población de Irán tiene menos de 30 años. Son personas que no vivieron la Revolución Islámica, que crecieron en una sociedad conectada por Internet, que ven series extranjeras, que usan redes sociales y que muchas veces cuestionan el discurso oficial. Muchos jóvenes iraníes no sienten odio hacia Israel, sino curiosidad, indiferencia o incluso admiración por su innovación tecnológica. En Israel ocurre algo parecido. Las nuevas generaciones han crecido bajo la amenaza constante, pero también con acceso a una visión más global del mundo. Esto no elimina el miedo ni las tensiones, pero sí abre pequeñas grietas en las narrativas oficiales. El poder de las ideas y de la tecnología, la cultura, la música, los videojuegos, los intercambios académicos, puede ser una herramienta silenciosa para reducir el odio, aunque sea de forma subterránea. Sin embargo, los gobiernos no siempre están alineados con sus poblaciones. En momentos clave, ambos regímenes refuerzan sus discursos duros, especialmente cuando atraviesan crisis internas. En Irán, por ejemplo, cada vez que hay protestas masivas por derechos civiles o represión, el gobierno vuelve a hablar del enemigo sionista para distraer la atención. En Israel, algo similar ocurre cuando el liderazgo político atraviesa escándalos o divisiones. Enfatizar la amenaza iraní permite cohesionar a la opinión pública. Así, el conflicto se convierte también en una herramienta de poder interno. Y mientras eso ocurra, será difícil encontrar una salida. Una posible ventana al cambio podría estar en los movimientos ciudadanos, en la presión internacional y en la capacidad de las nuevas generaciones de imaginar un futuro diferente. Aunque no parezca evidente,
La historia ha demostrado que incluso los enemigos más acérrimos pueden transformarse con el tiempo. Recordemos que Estados Unidos y Vietnam, después de una guerra brutal, hoy tienen relaciones diplomáticas estables. Lo mismo ocurrió con Alemania e Israel, que ahora cooperan en muchos frentes, a pesar de su trágico pasado. La clave, quizás, está en el tiempo, en el desgaste del odio y en la posibilidad de encontrar espacios de diálogo en medio del ruido. Pero mientras tanto, el conflicto sigue latente. En cualquier momento puede escalar. Un error de cálculo, un ataque malinterpretado, un discurso incendiario puede desatar una cadena de eventos imposible de frenar. A estas alturas, puede parecer que el conflicto entre Israel e Irán está destinado a culminar en una guerra abierta. Pero curiosamente, lo que más ha caracterizado esta rivalidad en las últimas décadas es justamente lo contrario, la no guerra. Es decir, una tensión constante, una confrontación indirecta y estratégica, pero sin llegar a un enfrentamiento militar directo entre ambos estados. Esto tiene una razón clara: ambos tienen mucho que perder. Israel cuenta con una de las fuerzas militares más poderosas y tecnológicamente avanzadas del mundo. Su sistema de defensa antimisiles, conocido como la Cúpula de Hierro, ha interceptado miles de cohetes lanzados desde Gaza y el Líbano. Además, posee submarinos con capacidad de segundo ataque nuclear, lo que implica una capacidad disuasoria formidable. Pero incluso con toda esa fuerza, una guerra contra Irán no sería sencilla. Irán es un país de casi 90 millones de personas, con un ejército grande, experiencia en guerras de desgaste, una geografía montañosa difícil de invadir y aliados en prácticamente todos los frentes que rodean a Israel. Además, un ataque israelí a Irán probablemente implicaría la participación de Estados Unidos, lo que podría arrastrar a todo Medio Oriente en un conflicto mayor. Arabia Saudita, Irak, Siria, Líbano, el Golfo Pérsico, todos se verían afectados. Por eso, las acciones militares que se han producido hasta ahora han sido quirúrgicas. Ataques a objetivos específicos, asesinatos selectivos, operaciones de inteligencia. Cada una cuidadosamente calculada para dañar, pero sin cruzar el umbral de la guerra total. Si algo ha dejado claro el conflicto entre Israel e Irán es que no se trata de un choque momentáneo, sino de un conflicto estructural, profundamente arraigado a la historia, la política, la religión y la geopolítica contemporánea. Y como todo conflicto de esa magnitud, su resolución no depende de un solo gesto, una sola elección o un único tratado. Entonces, ¿hay salida? Existen tres escenarios posibles. El primero, el más catastrófico, es la guerra abierta. Una confrontación directa, con misiles cruzando cielos, miles de vidas perdidas, colapso económico en Medio Oriente y repercusiones globales. Una guerra así no solo involucraría a Israel e Irán, sino a Estados Unidos, Arabia Saudita, Líbano, Siria y muy posiblemente a Rusia y China en el juego diplomático. Las consecuencias serían impredecibles y, aún en el mejor de los casos, dejarían una región devastada. El segundo escenario es el de la contención indefinida. Es decir, que el conflicto no estalle, pero tampoco se resuelva. Que las tensiones sigan aumentando y disminuyendo como olas, sin cruzar nunca la línea roja. Este es el escenario que vivimos hoy: ciberataques, sabotajes, bombardeos localizados, discursos agresivos, sanciones, negociaciones fallidas, todo en un ciclo repetitivo. Aunque parezca menos dañino que la guerra, este modelo de contención tiene costos enormes, impide el desarrollo de la región, mantiene a la población bajo presión constante y alimenta ideologías radicales en ambos lados. Y el tercer escenario, el más esperanzador, es el de la transformación gradual. No una paz inmediata, ni una amistad repentina, sino un proceso lento de desescalada. Para que eso ocurra, es necesario que algunos factores se alineen. Primero, el cambio generacional. Como mencionamos antes, tanto en Irán como en Israel, los jóvenes no necesariamente comparten los odios heredados. Hay señales de apertura, cansancio con la confrontación, ganas de vivir sin miedo. Si esas voces se fortalecen y logran traducirse en presión política, podrían abrir brechas dentro de los discursos dominantes. Segundo, la presión internacional inteligente. No se trata solo de sancionar o castigar, sino de ofrecer incentivos reales para la paz.
Esto implica reconstruir acuerdos, permitir intercambios culturales y académicos, abrir canales diplomáticos discretos y, sobre todo, reconocer que cualquier solución debe considerar las necesidades de seguridad de ambas partes. Tercero, el rol de la tecnología y la información. En un mundo interconectado, donde una canción puede cruzar fronteras más rápido que un discurso de odio, existe la posibilidad de generar empatía. De descubrir que, más allá de los gobiernos y sus guerras, hay personas con vidas, sueños y miedos similares. La tecnología puede ser un arma, sí, pero también puede ser un puente. Y finalmente, hay que considerar la fuerza del desgaste. Los conflictos prolongados tienden a agotar a las sociedades. Así como el muro de Berlín cayó cuando parecía eterno, o como Sudáfrica logró superar el apartheid, los cambios pueden venir cuando menos se esperan, fruto de acumulaciones invisibles. El conflicto entre Israel e Irán no es inevitable ni eterno. Es complejo, sí. Es peligroso, también. Pero no está escrito en piedra. La historia está llena de casos donde los enemigos jurados se dieron la mano, donde la política superó el fanatismo, donde la diplomacia venció al fuego. Para que eso ocurra aquí, es necesario voluntad. De los líderes, pero también de los pueblos. Quizás, en el futuro, los nombres que recordemos no sean los de los generales ni los de los saboteadores, sino los de quienes apostaron por tender un puente donde antes solo había abismo. Porque como dijo el escritor libanés Khalil Gibran, entre lo que se dice y lo que se calla, entre lo que se desea y lo que se teme, entre el odio aprendido y la paz posible, hay un espacio. Y en ese espacio vive el futuro.